Queridos hermanos, bienvenidos a su espacio Creciendo en la Palabra. Hemos llegado a la última lección, la lección número 13 de nuestro estudio de este primer trimestre del año 2025, donde hemos aprendido acerca del amor y la justicia de nuestro Dios. Y en esta última lección abordamos el tema número 13 que lleva como título El amor es el cumplimiento de la ley, en el cual vamos a abordar el asunto de la ley de Dios, vamos a abordar qué relación tiene con nosotros, como también cómo debe manifestarse el conocer la ley de Dios en nuestros corazones en relación con nuestro prójimo. Así que le invitamos para que en esta última lección de este primer trimestre nos acompañe y en los siguientes minutos pueda allí en el chat escribirnos desde dónde nos sintoniza, también su percepción, cuál ha sido su aprendizaje durante estos últimos días, durante estas últimas lecciones. Por favor, escríbanos en el chat, dele like también al video y compártalo con sus amigos, con sus clases de escuela sabática, si usted es maestro. Compártalo con su iglesia, compártalo con sus amigos para que a través de este video puedan aprender del gran amor de nuestro Dios. Y le agradecemos porque gracias a Dios hemos llegado al final de este último trimestre y estoy muy seguro que al entender esa lección y al aplicarla a nuestra vida, traerá a nuestros corazones grandes bendiciones. Y quiero darle la bienvenida porque ha llegado el momento de los saludos, ha llegado el momento de presentar a los panelistas de esta mesa de estudio. Y comienzo con el pastor Jorge Pérez, pastor del distrito de Campestre. Pastor, bienvenido. Qué gusto saludarle, pastor. Igualmente, Pastor Isaí, me da gusto estar con ustedes en esta lección, una lección más y última, ¿verdad?, que estaremos estudiando. Así que es un privilegio y un gozo poder estar aquí también, compartir con nuestros hermanos y aprovechar para mandar saludos ahí a nuestros hermanos que nos siguen a través de las diferentes iglesias, aquí a nivel local. ¿Verdad? Hermanos que se nos acercan y nos dicen, pastor, lo vi, nos gustó los comentarios y también pues nos hacen algunas observaciones y quisiera, hermanos, poder mandarles saludos a cada uno de nuestros distritos de la Asociación Metropolitana. Muchas gracias, pastor. Bueno, entonces nuestros hermanos de toda la asociación, gracias por sintonizar Creciendo en la Palabra. Pastor Octavio Rosas, bienvenido también, qué gusto saludarle. Gracias, Pastor Isaí. Es un gusto estar con ustedes, Pastor Jorge, una vez más en Creciendo en la Palabra, familia. Gracias por acompañarnos una semana más, no cualquier semana, ya como el Pastor Jorge lo mencionó, la última de nuestro primer trimestre del año 2025. ¡Wow! Qué rápido se pasa el tiempo. Pero damos gracias a Dios porque Él está con nosotros en cada momento y porque somos una familia extensa a lo largo de este planeta Tierra. Así que agradecemos también a las personas, amigos, hermanos que nos sintonizan desde el interior de la República Mexicana. Saludos hasta el sur, hasta el norte, en el centro, y esperamos en Dios que este repaso sea de gran bendición para nuestras vidas. Muchas gracias, pastor Octavio. Y también aprovechamos entonces para saludar a todos los hermanos que nos ven fuera de México, de la República Mexicana, a nuestros hermanos que desde los Estados Unidos, desde Europa, desde Sudamérica, tienen a bien a ver este espacio. Gracias, hermanos. Reciban un fuerte saludo a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga abundantemente y por favor escríbanos en el chat, escríbanos en el chat porque en la siguiente lección también les vamos a saludar. Así que siempre tomamos este espacio porque ustedes nos acompañan semana tras semana desde la Ciudad de México en este repaso de la lección. Muy bien, entonces vamos ahora a abordar los puntos de nuestro estudio. Van a aparecer en su pantalla cuáles son los tres temas y el primero tiene que ver con la ley del amor, donde vamos a enfatizarnos en el día domingo, la ley de la gracia, lunes y martes, y la ley y su cumplimiento, que tiene que ver con el miércoles y el jueves. Así que le invitamos para que se quede con nosotros, escriba en el chat sus comentarios, sus aportaciones, dele like y le invitamos para que se quede entonces en los siguientes minutos. Por favor, memorice. Vamos a memorizar juntos el versículo de memoria que aparece en Romanos 13:8. No deban a nadie nada, sino ámense unos a otros porque el que ama al prójimo cumple la ley. Así que le invitamos para que se memorice el versículo. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Señor, le damos muchas gracias porque durante estas últimas lecciones hemos aprendido acerca de su amor. Hemos confirmado también lo que hemos aprendido durante muchos años. Ayúdenos, Señor,
a comprender ese gran amor, esa gran justicia y vivir en armonía conforme a tu palabra, para reflejar ese amor a nuestro prójimo, pero sobre todo a través de nuestras acciones también honrar y glorificar tu nombre. Guíenos en los siguientes minutos, por favor, nuestro Dios. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Quédese con nosotros, ya volvemos. Estás en Creciendo en la Palabra. Estamos de vuelta y entonces abordemos el primer tema que tiene que ver la ley del amor, la ley del amor. Y entonces, queridos hermanos, antes de poder dar inicio a esta parte, vamos a la Biblia y abra su Biblia ahí en Marcos 10, en el versículo 17, aparece en la historia del joven rico. Muchas veces lo hemos leído, lo hemos escuchado en sermones. Y Marcos 10, 17 dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, se refiere a Jesús, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, no hay nadie bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, le respondió. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le dijo, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Muchas veces los mandamientos pueden tornarse, o la ley de Dios puede tornarse como un asunto de restricciones. Puede ser con un asunto de que no puedes hacer algunas cosas porque si no Dios se enoja. Pero en esta lección hemos de entender, queridos hermanos, que tal como el Señor le dijo a este joven rico y le hizo referencia a los 10 mandamientos, pero al fin y al cabo se fue triste porque no podía reflejar su amor hacia su prójimo, nosotros debemos de entender que la ley de Dios tiene un papel muy importante con respecto al amor de Dios. Y Pastor Jorge, los 10 mandamientos, la ley de Dios, ¿cuál es su propósito de cuando Dios le manifiesta los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí? ¿Cuál era el propósito de Dios para que toda la gente lo pudiera saber? ¿Cuál era el propósito, pastor? Es interesante porque la ley de Dios Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden y la ley de Dios pues existía desde antes, ¿verdad? De que se lo diera escrito al pueblo de Israel en los pasajes de Éxodo capítulo 20, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 111, versículo 7, dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud. En el Salmo 119 también afirma esta declaración, dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, eternamente. Entonces, cabe mencionar, pastor, que primeramente hay que aclarar que los mandamientos existen desde antes, ¿verdad?, de que se le diera al pueblo de Israel en Éxodo 20. Ahora, en el caso del pueblo de Israel, había un asunto bien interesante, porque pareciera que el pueblo de Israel se había olvidado de los mandamientos de Dios. E incluso cuando leemos los capítulos 16 en adelante, miramos que Dios está guiando al pueblo de Israel como instruyéndolos, como recordándoles lo que ya había hecho en el pasado con sus padres, ¿no? Sus primeros padres. Y entonces el propósito de la ley de Dios es manifestar su amor por el pueblo. En primera instancia es eso. Y yo considero que los 10 mandamientos hoy en día tienen una función clara que tiene como principio mostrarnos su amor, su carácter y su justicia de Dios. Su amor, su carácter y su justicia. Porque es justamente a través de los 10 mandamientos que el pueblo de Israel
puede entender que se necesita una relación primeramente con Dios, ¿verdad? Y otra relación con el prójimo. Y cuando estaba estudiando, repasando esta lección, vino a mi mente, ¿cómo es que nosotros caemos en los lados opuestos? Que vamos a estudiar más adelante acerca de la ley de Dios y la salvación. Pero a veces el pueblo de Israel malentiende, o más bien nosotros como hijos de Dios, malentendemos la ley de Dios como algo impositivo, ¿no? Algo que nos libera, ¿no? Y entonces nosotros deberíamos ver los 10 mandamientos como una guía para nuestra vida. Esta guía está dividido, ¿verdad? Jesús lo resumió en dos: amar a Dios, pero también amar ¿a quién? A nuestro prójimo. Si no amamos a Dios, difícilmente, ¿verdad?, amaremos a nuestro prójimo, porque es como algo que va junto. De hecho, cuando leemos Éxodo 20, versículo 8 en adelante, que habla acerca del día sábado, el día sábado unifica estas dos partes, es como esa parte central, mi relación con Dios, acuérdate para santificarlo, ¿no? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Y habla acerca de que Dios creó, porque Dios creó en 6 días los cielos y la tierra. Y no harás, dice él, obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo. Y empieza, es decir, conecta mi relación con Dios, pero también conecta mi relación con mi prójimo. No puede haber relación con Dios, ¿verdad? Sí, y que no afecta a la relación con mi prójimo. Cuando mi relación está bien con Dios, entonces mi relación interpersonales son correctas. La ley de Dios es mostrar el amor, el carácter y la justicia de nuestro Dios. Y me gusta cómo la hermana White lo expresa en palabras de vida del gran maestro, viene en nuestra introducción. Menciona que la ley de Dios es el trasunto de su carácter. Es decir, no podemos, como lo hemos visto durante todas estas 3 elecciones, separar justicia y amor. Porque aunque pareciera ser que a nuestro punto de vista humano y pecaminoso son 2 cosas totalmente opuestas, Dios dice no, van de la mano. Incluso del amor proviene la justicia, en otras palabras, proviene también mi ley. Entonces, es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta al iniciar este repaso que nos servirá para asentar todas las ideas que durante la semana hemos tenido. Y quisiera compartirles Juan capítulo 13, versículos 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. No hay otro objetivo que del que ya el Señor ha puesto para el cumplimiento de sus mandamientos, que es el amarle y el amar a los demás. Porque no podemos acercarnos a la ley de manera verdadera, no podemos acercarnos a Dios de manera personal, de verdad, si nosotros no amamos. Y eso es una bendición, creo yo, porque nos permite incluso participar del carácter de nuestro Padre Celestial. Amén. Qué maravilloso es esto, hermanos, pastores, porque la ley de Dios tiene un propósito. Bien lo mencionó, es mostrar el amor, el carácter, la justicia de nuestro Dios. Y el apóstol Santiago lo llama la ley de la libertad. ¿Sí? La ley de la libertad, o sea, realmente dice, no hagas, puedes hacer todo lo que tú quieras, menos esto. Y cabe mencionar que los 10 mandamientos, tal como lo mencionó el pastor Jorge, ya existían desde el universo, porque ese es el carácter, la forma del gobierno de Dios, es el gobierno de nuestro Dios, los mandamientos. Entonces los principios ya estaban los principios. Desde el no matar, desde el no robar, no cometer adulterio, todos esos principios ya existían. Por ejemplo, podemos ver el primer mandamiento, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, tiene que ver con el principio de la exclusividad. El no te harás imágenes, tiene que ver con el asunto de que hay que ser fiel a nuestro Dios, de no tomar el nombre de Dios en vano, tiene que ver con el principio de la reverencia. El de acuérdate del día sábado, que es el cuarto mandamiento, tiene que ver con un principio, la adoración. El honra a tu padre y a tu madre tiene que ver con respeto a la autoridad. Vean, estos son los principios. El no matar tiene que ver con el principio de la preservación de la vida, el no cometer adulterio, la pureza, el principio de la pureza de la vida. El no hurtarás, la integridad, el principio.
No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio tiene que ver con la veracidad. Y por último, no codiciarás la casa de tu prójimo, tiene que ver con el principio de tener satisfacción con lo que tenemos. Entonces, estos principios, hermanos, ya existían. Ese es el gobierno de nuestro Dios. Cabe mencionar que para un pueblo que está saliendo de la esclavitud, que ni siquiera se acordaban de Dios, se les mostraron tal como están, aparentemente con prohibiciones, pero lo que Dios estaba buscando era su libertad, su liberación, y los mandamientos vinieron después de la liberación, no vinieron antes. Así que no son restricciones, simplemente Dios ha buscado su beneficio al mostrar a su pueblo que los ama. Pero no solamente eso, queridos hermanos, sino también vean lo que dice Éxodo 19, versículos 5 y 6, y dice, ahora pues, si diereis oído, o sea, si escuchan si escuchan mi voz, y guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así que los mandamientos tanto nos muestran el amor de Dios, como nos muestra que tenemos un pacto, que Dios es el dueño, que nosotros seremos su reino de sacerdotes, su gente santa. Así que los mandamientos, queridos hermanos, tienen que ver con una manifestación del amor, el carácter y la justicia de nuestro Dios. Así que, pastor, los primeros 4 mandamientos hacen referencia a El amor de Dios. y los otros 6 mandamientos. Amor al prójimo. Así que es un asunto que usted y yo sabemos. Y en complemento, los 10 nos muestran, como dice la lección, se fundamenta en el amor divino, el amor y la ley de Dios son inseparables. Así que en esta primera parte tiene que entender la ley y el amor de Dios son un conjunto. Incluso dice primera de Juan 5:3, en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, su ley. Lamentablemente hoy en día la ley de Dios está abrogada, la gente la ha abrogado, pero no entienden que la ley de Dios es muy diferente a toda la ley de Moisés. Y hay una evidencia bíblica para poder demostrar que los 10 mandamientos son totalmente ajenos a la ley de Moisés, o sea, son totalmente diferentes. Así que vamos a una pausa y regresamos en esta primera parte, bueno, a la segunda parte vamos a regresar, para abordar el asunto de la ley y la gracia. Así que regresamos, estás en Creciendo en la Palabra. Estamos de vuelta y gracias por continuar con nosotros. Gracias por escribir sus comentarios en el chat. Gracias por presentarnos su aportación, sus saludos. Gracias. Valoramos mucho eso, que lo haga. Así que si no lo ha hecho, le invitamos para que lo haga en este momento, porque vamos a empezar con la segunda parte y es la ley y la gracia. Romanos 7:12 dice lo siguiente, de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que ya abordamos en la sección anterior que la ley no está separada del amor de Dios, ni de su justicia, realmente es un complemento. Y en esta parte necesitamos visualizar lo que aprendimos el día de lunes y martes, cuál es el propósito de la ley. Hay muchos que tienen el concepto errado que la ley nos salva, o sea, que fíjese que mayormente es hacia los adventistas, que nosotros, la gente puede llegar a considerar que nosotros somos salvos porque guardamos la ley, porque guardamos el sábado, porque nosotros guardamos los 10 mandamientos, pero realmente no es así. Y Pastor Jorge, ¿cuál es el propósito de la ley? Si la ley no nos salva, tal cual lo hemos aprendido durante muchos años, ¿cuál es el propósito de la ley, Pastor Jorge? Es que es un asunto, es una línea tan delgada, ¿verdad? Que cuando no somos conscientes, podemos perder el enfoque, ¿no? Y creo que hay dos extremos.
Una, descuidamos nuestra relación con Dios. ¿Y qué nos queda? Pues aferrarnos a la ley, ¿no? A la ley, tratar de llevarla, pero sin mantener una relación con Dios. Y eso pues nos lleva a otro extremo realmente. Y el otro es que podemos caer en el otro extremo, donde nos basamos o dependemos de Dios, que creemos que la ley de Dios no es importante guardarla en nuestros tiempos. Y justamente eso era uno de los problemas que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Que justamente escribe la carta a los romanos y donde había justamente como esas dos líneas. Estaban los judíos que decían que pues había que circuncidarse, ¿verdad? Había que cumplir con la ley para poder ser el pueblo escogido de Dios. Y estaban los gentiles que ahora habían aceptado a Jesús, la gracia, y entonces ellos decían, no, pues es que no es necesario, ¿no? Y había ese conflicto. Por eso el apóstol Pablo, ahí en la carta a los romanos, que son las citas que hemos leído, que están en la lección, Romanos 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y luego encontramos Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 12, pero al final el apóstol Pablo menciona que la ley de Dios tiene una función clara, que es mostrar en dónde nosotros estamos fallando, dónde está nuestro pecado, ¿no? ¿Dónde está nuestro pecado? Y termina diciendo en el versículo 12 lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hemos dicho muchas veces que los mandamientos de Dios son como un espejo, ¿verdad? Un espejo donde nosotros nos miramos y vemos en qué condición estamos. A mí me viene una imagen, por ejemplo, los autolavados automáticos. El autolavado automático, uno llega, ¿verdad? Estaciona el coche y entonces hay una línea donde tiene que poner la llanta, usted tiene que poner el auto en neutral y entonces empieza a avanzar solo sobre esa línea, y si tú brincas esa línea, la máquina se desactiva y entonces deja de funcionar. Lo mismo pasa en cuanto a la ley de Dios y la gracia, ¿verdad? Que tenemos a través de Cristo Jesús. Mientras nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, y ahí debemos tener cuidados, hermano, porque quiero ser muy cuidadoso también y yo te voy a puntualizar este aspecto. Mientras nosotros estamos obedeciendo los mandamientos, no hay ninguna condenación, no hay ninguna condenación. Pero deberíamos preguntarnos por qué estamos obedeciendo estos mandamientos. Y algunos de nosotros, como ya lo mencioné, nos aferramos a los mandamientos como la manera de creer que si nos aferramos a estos mandamientos, pues entonces vamos a hallar gracia delante de Dios y entonces vamos a ser salvos. No, somos salvos por la gracia y por creer, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. La fe, como lo dice Santiago, ¿verdad? Cuando hay una manifestación de fe, se producen obras. Estas obras son las que nos llevan a obedecer los mandamientos, son las que nos llevan a vivir, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es interesante porque en el cielo, estoy seguro, pues existe la misma ley de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos, ya lo hablamos en el bloque anterior, los mandamientos han existido, es el fundamento del gobierno de Dios. Correcto. La diferencia, ¿verdad?, entre nosotros y los ángeles es que nuestro pecado nos lleva, ¿verdad?, nuestra condición de pecadores nos lleva a desobedecer la ley, pero para eso vino Cristo Jesús, a morir para nosotros, ¿verdad?, y darnos el perdón de nuestros pecados. Y en el cielo, lógicamente, no existe el pecado. Todos se gozan en alabar el nombre de Dios, todos se gozan en obedecer sin tenerlo en mente, ¿no? Como lo dice Hebreos en el capítulo 8, versículo
10. Permítame aquí leérselo, ¿verdad? Que justamente habla de lo que es el nuevo pacto. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es decir, hay un resultado natural, no es algo que nosotros buscamos. Amén. Qué maravilloso esto, pastor, porque la ley de Dios, bueno, en primera no fue abrogada, lo Correcto. hemos entendido y lo hemos leído en varios pasajes bíblicos. Incluso el apóstol Pablo dice, Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y mismo ahí en Romanos 7, versículo 7, igual lo leyó, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Así que la ley nos muestra cuál es nuestra condición y nos lleva a vivir en armonía con Dios, con su voluntad. Incluso dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que si yo soy pecador y si la ley me dice que yo soy pecador, la ley me lleva a Cristo, el único que me puede salvar, el único que puede justificar mis faltas. Y eso es lo maravilloso de la ley. Entonces, tengamos en claro, queridos hermanos, tal como lo hemos aprendido, que la ley de Dios representa su santidad, su carácter perfecto, representa el amor, su justicia, su bondad y la verdad. Y no guardamos la ley para ser salvos. El pastor dijo, guardamos la ley porque ya lo somos, porque ya Cristo nos liberó. Y claro, no podemos decir, no, pues como Cristo ya me liberó, pues ya una vez salvo, siempre salvo, decía Juan Calvino, ¿no? Y Ujú. muchos tienen ese pensamiento. No, al contrario, debemos de mantenernos y vivir en armonía con la palabra de nuestro Dios. Ahora, pastor, debe ser Oscar, pastor Octavio, eh, Dígame. hay una situación. La ley fue escrita en tablas de piedra. Ujú. ¿La ley sigue escrita en tablas de piedra o qué plan tenía Dios? Porque cabe mencionar que es otro estudio del el antiguo y el nuevo pacto, pero Ujú. pastor, ¿qué plan tenía Dios? Primero lo escribió en tablas de piedra y eso representa algo, pero Dios tenía algo mejor para que todos lo conocieran y lo obedecieran. Claro, Pastor Isaí, muchas gracias. Retomando el versículo de Gálatas 3:24, quisiera partir como base de mi respuesta. ¿Por qué? Porque si bien la versión que usted leyó dice ayo, Ujú. otras versiones menciona guía. Pero si nosotros vamos un poco más allá, esa palabra que utiliza el apóstol Pablo es específicamente paidagogos. Una persona que antes se dedicaba a cuidar, velar por los niños para que ellos pudieran crecer, les enseñaba y a día de hoy seguimos utilizando esa palabra como referente a una carrera, ¿no? Pedagogos, aquellos que enseñan, aquellos que saben cómo conducir a sus estudiantes. Entonces, podríamos decir quizá que la ley para nosotros fue un maestro que nos enseñó, dice la palabra, para llevarnos a Cristo. Entonces, ese es el camino, es la vereda que nosotros sí, aunque un poco dura y dificultosa, porque un maestro nos dice, es que 2 más 2 no es 5, o lo que tú pensabas que 2 por 2 no es 8, sino 4. Y pareciera ser que al inicio nos cuesta, y es ahí como el apóstol Pablo dice, ¿no? Pues revela ese pecado que antes desconocíamos, pero ahora nos los presenta con una necesidad no de ser salvos por obedecerla, como ya bien lo expresaba el pastor Jorge, sino una necesidad de ser justificados por Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa después? Vamos, ahora sí, retomamos la respuesta y la idea. Seguimos leyendo Gálatas 3, nos pasamos al capítulo 4, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y este es el punto clave. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hay otros versículos que nos refieren a esto, pero quise utilizarlo específicamente porque dice, cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo viva en nosotros, ¿cómo fue la vida de Cristo? Bueno, nosotros conocemos que fue maravillosa y perfecta. Él representó fielmente el carácter de Dios, es decir, su ley. Entonces, antes la veíamos de frente, apreciada familia. La veíamos en las tablas de piedras frías que quizá nos causaban un dolor de cabeza porque nos decía en qué estábamos equivocados. Pero ahora el Señor dice, no, ya no la quiero que esté afuera tuyo. Quiero insertarla en tu corazón y que sea parte de ti. Entonces, ese es el objetivo después de ser justificados por Cristo, de la ley para con nosotros. Que sean, si utilizáramos una palabra actual, podría atreverme a decir que quedara tatuada en nuestro corazón, impregnada y sellada, que nos da también un sinónimo de identidad, porque ya somos ahora hijos de Dios y Cristo vive en nosotros. Y qué responsabilidad, porque si nosotros aceptamos esta verdad en nuestra vida, es un desafío, apreciados pastores, apreciada familia, porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo natural en donde hacer lo bueno es contrario a nuestra inclinación. Pero damos gracias a Dios que nos permite participar de su carácter para avanzar en esta vida y prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Así es, y es poner un ejemplo, ¿no? Porque efectivamente lo que hizo Cristo Jesús fue liberarnos de la condenación del pecado, la condenación del pecado. Por eso dice Hebreos que si alguno pecare, abogado tiene, ¿verdad? Con el Padre, a Cristo Jesús, ¿no? Ahora, este aspecto nos dice que, ok, ya Dios nos perdonó. La ley de Dios, ¿verdad? Nos muestra nuestro pecado, nos lleva a Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿verdad? Pone su vida por nosotros, nos justifica delante del Padre. Y ahora se esperaría que nosotros no andemos, ¿verdad? Volviendo al mismo pecado, ¿no? O pone el ejemplo, ¿acaso el perro volvería a su vómito? ¿Verdad? O sea, no, es algo inconcebible, es algo que hasta nos da un poco de asco, ¿no? Pero lo mismo pasa cuando alguien que ha sido justificado no entiende el propósito y entonces vuelve a su vida normal. No, lo que Dios espera, ¿verdad? De cada uno de nosotros es que tratemos de vivir bajo estos lineamientos que Dios ha establecido para nuestra vida. Para mantenernos en el círculo, en la línea, para no pecar contra Él. Exactamente, ¿no? Ese es el mensaje, ahí está, ¿sí? Ahora, si el apóstol Pablo dice que los mandamientos son buenos, son justos, son santos, aplíquelo a la vida, mírelos desde otra perspectiva. O sea, nos da un descanso el Señor para el día sábado, Amén. ¿verdad? Nos da un sentido de adoración, como bien lo dijo Pastor Isaías hace un momento, ¿no? Nos da un sentido de adoración, pero también nos permite vivir en armonía. ¿Qué más podemos pedir? Hoy salimos a la calle y vemos que el mundo está vuelto loco, ¿no? Sí, sí. Hay que andar con cuidado, pero imagínense si todos obedeciéramos o viviéramos de acuerdo a la ley de Dios. Y ¿sabes qué, pastor? También hay que añadir al comentario que usted hace muy benéfico, muy bueno. No hay que abusar tampoco de la gracia, ¿no? Porque incluso el apóstol Pablo dijo, ¿no? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera. Incluso dice, no reine pues el pecado, no reine. Entonces, queridos hermanos, hay que ver la ley de Dios como una bendición.
Y vuelvo a reiterar, no la guardamos, los adventistas del séptimo día no la guardamos porque queremos la salvación. Al contrario, ya somos salvos. Lo que únicamente anhelamos es que podamos vivir en armonía con lo que Dios quiere para no traspasar los límites. Porque si traspasamos los límites, puede haber acciones. Yo le digo a mi hija, cada vez que yo me salgo de casa, mi hija se despide de mí y le digo a mi hija, yo cierro las ventanas porque yo sé que saliendo de la puerta ella se va a asomar y puede caerse. Y le digo, no, hija, no, ya me voy, no te asomes. Y cierro las puertas porque yo sé que puede pasar un accidente. Y eso ha pasado, o sea, yo por eso tomo las medidas. Y es lo mismo con Dios. Dios quiere que no pasemos los límites para evitar accidentes. Y es por eso que la ley de Dios. Y saben, termino diciendo esta última en este bloque, cuando Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés, les dice, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así que hermanos, la ley de Dios es nuestra sabiduría. La ley de Dios nos muestra del pecado. Vivamos en armonía. Vivamos en armonía con lo que el Señor quiere y tiene para nosotros. Vamos a una pausa. Estás creciendo la palabra. Escríbenos ahí en el chat que estás aprendiendo. Por favor, escríbenos porque es importante su comentario para este repaso. Vamos a una pausa. Gracias. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Gracias por continuar con nosotros. Estás en Creciendo en la Palabra. Vamos a la última parte, el último bloque que tiene que ver con la ley y su cumplimiento. Cabe mencionar que hay muchos grupos cristianos que en la actualidad la ley de Dios, los 10 mandamientos en específico, los tienen como abrogados, ¿no? Realmente muchos dicen es que eso los clavó en la cruz, haciendo una mala comprensión a los mensajes del apóstol Pablo. Pero es que los 10 mandamientos, queridos hermanos, tienen una tarea que ya la vimos, presentarnos cuál es el pecado, llevarnos a Cristo, vivir en armonía, como lo abordamos en el bloque pasado. Y una ocasión me tocó el poder conversar con uno de nuestros hermanos, porque al fin y al cabo son nuestros hermanos también en Cristo. Y él me decía, es que realmente el único problema es el sábado. Hay que seguir guardando los otros 9, pero el problema es el sábado. Pero no es así. Realmente en ningún momento la Biblia nos ha presentado que los 10 mandamientos o uno de ellos es más, uno es menos. No, es a la par. Y Pastor Jorge, entonces, al aprender esto, estamos hablando que hemos visto en la lección que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amor a Dios y los otros 6 tienen que ver con amor al prójimo. ¿Cuál de los dos grupos, por decirlo, de estos 2 mandamientos que son importantes, cuál es el más importante? ¿Cuál es el que debemos de prestarle más atención, pastor? Claro, Santiago hace referencia a que cualquiera que falla a uno de los mandamientos ha fallado en todos, Correcto. ha fallado en todos. Y, por ejemplo, en Mateo 22, del 34 al 39, se da un acontecimiento muy importante. Y dice la palabra de Dios, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, y esto me llama la atención, porque ahí es donde deberíamos prestar mucha atención, hermanos, en estos detalles tan importantes. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley. Intérprete de la ley. Es decir, si alguien sabía de la ley, era el intérprete de la ley, ¿verdad? El intérprete de la ley. No había otro como él. Nadie le podía refutar en cuanto al conocimiento. Pero este preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Para tentarlo. Otro detalle importante. Y entonces Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, ¿no? El amor a Dios. Y el segundo, y hace otro detalle, ¿verdad? Importante esta declaración. El segundo es semejante, es decir, no hay como uno más importante que el otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Cuando miramos este pasaje, podemos entender lo que dice Juan en cuanto a que Dios es amor, ¿verdad? También podemos entender que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ujú. Y en el capítulo 23, de los versículos 23 en adelante, Jesús hace un reproche, dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley». En otras palabras, lo que Jesús está señalando es la forma, ¿verdad?, en que ellos querían agradar a Dios. Y les dice, la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Y esto es importante que lo entendamos porque ahí es donde realmente se demuestra que nosotros estamos cumpliendo la ley en su totalidad. Como ya lo hemos dicho, la ley, ¿verdad? La ley de Dios o dada por Dios es el reflejo de su amor, de su carácter y de su justicia, que precisamente resalta nuevamente aquí Jesús. Entonces, cuando nosotros dejamos a un lado alguno de los mandamientos, entonces estamos dudando del carácter y la justicia de Dios. Estamos dudando del amor de Dios, ¿no? Y más aún, se refleja cuando nosotros a nivel personal, a nivel interpersonal, no reflejamos ese amor, ¿no? Por eso Jesús hace este señalamiento tan duro. No es una palabra que en lo personal a mí sí me impacta, ¿no? La palabra hipócrita. ¿Por qué? Porque una realidad, hermanos, es que no podemos decir amar a Dios y tener una mala relación, ¿verdad?, con mi prójimo, con las personas que están a mi alrededor. Por lo tanto, el amor, ¿verdad?, a Dios es el cumplimiento de toda la ley. O sea, no hay una excepción. En eso, pues como bien mencionaste, pastor, hace un momento, pues incluye el día sábado, el día sábado. El día sábado nosotros recordamos tres aspectos importantes. Número uno, la creación. Fuimos creados por Dios. Correcto. Número dos, ¿verdad? Fuimos salvados, como lo dice Deuteronomio, cuando hace acerca de la ley de Dios. Fuimos esclavos y Dios nos libertó. Pero también nos habla del sustento de Dios cuando hace referencia, cuando Dios les da el maná al pueblo de Israel en el Sinaí. Entonces, no hay una excepción. Si nosotros cumplimos la ley, hablamos de una relación, ¿verdad?, amorosa con nuestro Dios y por tanto cumplimos toda la ley. No hay uno más ni uno menos. Todos son importantes a la vista de nuestro Dios. Es correcto, Pastor Jorge, y quisiera aterrizar la idea haciendo un énfasis en la segunda parte, y es a lo que quizá nos atañe un poco más en la vida práctica, y es referente a cómo nosotros tenemos que amarnos mutuamente. Santiago, en su carta, capítulo 2, en el versículo 8, dice de la siguiente manera: si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y hasta el versículo 12, este capítulo nos habla de no hacer distinción entre pobres ni ricos. Podemos aplicarlo a nuestra vida entre personas que nos caen bien, que no nos caen bien, personas que no son afines a nosotros o que sí lo son. Porque dice al final, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si nosotros tuviésemos, apreciada familia, en mente todos los días esto, créanme,
pastores, que quizá no haríamos cosas que hacemos cotidianamente para con los demás que repercuten en la vida de los demás. Pero quisiera señalar algo más interesante aún, y es que si nosotros nos detenemos en muchas partes de las cartas del Nuevo Testamento, cuando se habla de amarse los unos a los otros, de que en el cumplimiento de la ley está en el amarse mutuamente, le precede un pensamiento clave, y quisiera referirme primeramente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, que afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios, en nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y quisiera irme después a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero el versículo 7 decía, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Familia, la palabra del Señor nos indica que cuando estemos al último peldaño de la humanidad, el amor de muchos se enfriará. Y quiero acercarme a ello en su forma más básica de poder interpretarlo. El afecto natural de los hombres está perdiéndose horriblemente. Ya no hay amor de padres e hijos, esposos, familiares, amigos. Cada quien ve por su conveniencia. Y creo yo, pastores, que este es un punto clave en este último gran conflicto. El amarnos los unos a los otros, y no por nada los apóstoles escribieron, ¿saben qué? Sí, háganlo, porque tengan en cuenta que estas cosas están a punto de suceder. Prácticamente nos dice, ustedes que tienen este conocimiento, tienen la necesidad y el deber de mostrarle al mundo que la única esperanza es el amor de Dios. Y en el contexto de esta semana y de este cierre de trimestre, es su ley. Es su carácter, es aquello que nos mantendrá firmes en medio de las adversidades, es ese carácter que nos hará unirnos en medio de las dificultades. Así que, como bien lo dice el título del día jueves en nuestra lección, sobre todo, ámense mutuamente. Sí, y eso es un desafío muy grande para todos nosotros. Me gustó, Pastor Octavio, cómo comenzó, ¿verdad? Que este es un asunto que ya nos atañe a nosotros, que es de importancia para nosotros. Vemos varios pasajes a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Donde Dios manifiesta la importancia de tener buenas relaciones interpersonales, donde la preeminencia es el amor, Así es. ¿no? Por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos, ¿verdad? A los que nos ofenden. Tenemos la parábola del deudor. En Juan encontramos precisamente la importancia de manifestar el amor unos por otros, porque el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Y el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, pues habla precisamente de todas las prácticas religiosas, podríamos decirlo, pero si no tiene la base del amor, de nada nos sirve, de nada nos sirve. Y hermanos, y esa es una evidencia clara de los resultados, ¿verdad?, de cumplir la ley de Dios. La ley de Dios, en su principio, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, entonces cumplimos todos sus mandamientos expresados tanto en la ley de Dios, pero también aquellos que nos invitan a mantener relaciones sanas, hermanos, donde hay que ser prudentes, donde hay que ser pacientes, donde hay que ser bondadosos, donde hay que ser respetuosos. Y muchas veces vemos a hermanos que iracundos, ¿verdad?, que reaccionan, y la palabra de Dios en Primera de Juan nos dice que los tales, ¿cómo reaccionan? Son hijos del diablo.
Por eso también, ¿verdad? Cuando Jesús reprende a Pedro, aléjate de mí, Satanás, Sí, sí. precisamente son esas acciones que denotan quién es nuestro Dios y a quién servimos. Sí, y es como aunado a lo que menciona Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ah, Es un versículo un tanto severo, podría atreverme a decirlo, desafiante. desafiante, pero es la realidad. Necesitamos nosotros amar. Amén. Amén. Y Amén. para eso necesitamos conocer a Dios. Amén. Dice Primera de Juan 4:8, en este consiste el amor a Dios. Pues más bien, Dios es amor. Primero de Juan 5:13, en esto consiste el amor a Dios, en que nosotros guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y Primera de Juan 4:8, Dios es amor, tal cual. Y si nosotros no conocemos a Dios, no sabremos amar, ¿sí? No sabremos reflejar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por eso, bien se ha mencionado, el amor es el cumplimiento de la ley. Y bien dice aquí, Dios es amor, su ley moral no es arbitraria, sino un trasunto de su amoroso carácter. En consecuencia, el amor es el cumplimiento de la ley. La ley es una expresión del amor generoso de Dios, que es identificado a lo largo de la Escritura como Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Por lo tanto, la ley y la gracia de Dios no pueden oponerse entre sí, sino que cumplen funciones diferentes de acuerdo con el amor de Dios. Cristo mismo hizo el mayor sacrificio de amor. Así que, queridos hermanos, si el cielo ha dado todo por nuestra salvación, pues nosotros reflejemos el amor hacia nuestro prójimo, porque hemos conocido verdaderamente a ese Dios de justicia. Y llegamos al final de este estudio, llegamos al final de este trimestre. Podemos ya cerrar nuestra lección, pero no puede quedarse esta información de la lección solamente como un trimestre más. No, queridos hermanos, debe de haber una realidad, debe de haber algo práctico, algo debe cambiar en nosotros. El Espíritu Santo debe llevarnos a actuar de forma diferente. Así que no lo vea como una lección más, sino véalo como una oportunidad para que el Espíritu Santo siga transformando nuestra vida y verdaderamente amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo, como Él nos ha enseñado en las últimas 13 lecciones, en los últimos 3 meses del año 2025, en los primeros meses del año 2025. Y Pastor Jorge, ¿qué mensaje le daría a los maestros al concluir esta lección en general? ¿Qué mensaje le daría a los maestros? Pues que se enfoquen en el estudio, ¿verdad? La importancia que tiene el amar a Dios, amar al prójimo como el cumplimiento de toda la ley, ¿verdad? Y cómo esto pues nos trae una bendición especial a cada uno de nosotros. Pastor Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Dios. Que el Señor le siga bendiciendo. Amén. Gracias a Dios. Pastor Octavio, ¿qué mensaje le daría a todos en este momento con respecto a esta lección en el aprendizaje para enfatizar en las siguientes lecciones? Gracias. El aprendizaje tiene siempre que volverse práctico. Y quisiera concluir con mi comentario con el pensamiento de Mateo 25, en la parte que dice el juicio de las naciones, a partir del versículo 31. Vemos cómo menciona Jesús: entonces en aquel día separaré las ovejas de las cabras. ¿Y cuál va a ser esa separación? Bueno, si hemos acudido al llamado y al consejo de Dios, veremos a Dios en los hambrientos, veremos al Señor Jesús en los enfermos, veremos al Señor Jesús en quienes necesitan palabras de aliento, veremos al Señor Jesús en alguien que esté sediento, quizá no solamente de sed física, sino de sed espiritual. Seamos esas ovejas, vivamos como esas ovejas, que al final el Señor nos dirá: vengan, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que ese sea nuestro deseo y nuestro anhelo mayor al acercarnos al cumplimiento del carácter de Dios en su ley. Amén. Muchas gracias, Pastor Octavio. Gracias. Queridos hermanos, Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene con nosotros. Dios es amor.
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios permanecerá si nosotros permanecemos en él. Que Dios nos ayude al terminar este trimestre a vivir en armonía con su palabra y que esta lección haya sido de gran bendición y lo podamos aplicar en nuestras relaciones, en nuestra relación con Dios, para prepararnos para su pronta venida. Y queremos agradecerle, gracias, porque con esto llegamos al fin de este primer trimestre del 2025. Gracias por acompañarnos en Creciendo en la Palabra. Gracias porque semana tras semana, durante estas últimas 3 lecciones de este 2025, ha estado con nosotros. Y gracias, queridos hermanos. Dios nos ayude. Dios nos ayude a mejorar como cristianos. El Señor siga transformando nuestro corazón. Así que le invitamos para que la siguiente semana, con el título general de nuestro estudio, Alusiones, Imágenes y Símbolos, a través de un nuevo estudio de la lección de escuela sabática, nos podamos encontrar. Aquí estaremos la siguiente semana en un nuevo video para que lo comparta y siga con nosotros creciendo en la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga y nos encontramos entonces la siguiente semana. Gracias.